Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Línea muerta. Fui fusilero de infantería de marina del 2012 al 2017. En ese tiempo me asignaron varias veces a un equipo de recuperación aeromóvil, entrar, ubicar patrullas que dejaron de hablar y sacarlas vivas si aún se podía. La misión que todavía me despierta en la madrugada no fue en la Sierra Madre Oriental, ni con los mismos de siempre. Fue en la Tarahumara, arriba de Urique, octubre de 2012, temporada de lluvias tardías. La patrulla Bravo 9 había quedado muda por más de 10 horas. Su último parte cortó en mitad de un repliegue y, de fondo, algo que no parecía garganta humana. Después, nada. Despegamos antes de amanecer en un U-60 con luz tenue en cabina. El operador fijó en el mapa una planicie mínima, un potrero al filo de una barranca. Viento cruzado, visibilidad irregular, olor a tierra mojada. Íbamos 5, piloto, artillero, médico, un cabo y yo. Nadie bromeó. Cuando la radio se queda plana por tanto tiempo, el aire se vuelve más pesado aunque respires normal. Aterrizamos apenas. El rotor levantó una nube fría que tardó en asentarse. Silencio total. Ni grillos ni aves ni perros a lo lejos. He estado en ranchos donde el monte calla por presencia humana, pero esto era distinto, como si algo hubiera apagado los ruidos de raíz. Revisé el seguro, ajusté el casco, confirmé canal. El piloto mantendría motor vivo 5 minutos. Era el margen, no más. Tomamos una vereda marcada por botas recientes. A los 20 pasos, las primeras señales, una mochila abierta con las placas arrancadas, una cantimplora abollada, sangre oscura en una roca basal. No había vainillas. No había huellas de llantas. Solo surcos extraños, de algo pesado que había pasado arrastrando, no como arrastre de cuerpo con chaleco, más bien como si una cosa con peso y puntas hubiera ido y venido en zigzag. Más adelante estaba el primero. Chocó contra un tronco con tal fuerza que el casco se había clavado en su propio pecho. El cuello no mostraba ángulo posible para un accidente. Sin tiros cerca, sin explosivos. La tierra alrededor tenía marcas paralelas, 3 líneas largas que se repetían, separadas por la misma distancia, como dedos enormes que arañan y frenan. Los pinos cercanos exhibían resina fresca en cortes altos, como si algo se hubiera impulsado desde allí. Encontramos al segundo colgando de una rama gruesa. No había soga. Había quedado atorado, lanzado. El chaleco presentaba hendiduras marcadas de compresión hacia adentro. El médico revisó sin hablar. El tercero y el cuarto estaban en un claro, alineados, los ojos abiertos como si todavía miraran algo que nosotros no podíamos ver. Las uñas destrozadas, tierra dentro, dientes apretados. Los equipos de radio de ambos tenían la antena doblada en la misma dirección, como si algo los hubiera tomado del pecho y arrastrado de golpe. El quinto apareció detrás de una roca. Respiraba. Pupilas dilatadas, la piel con lodo y hojas pegadas, tiritaba a pesar del clima templado. Murmuraba sin foco. Alcancé palabras sueltas, muchos, arriba, ojos amarillos, venían de los pinos, no eran hombres. El médico lo cubrió, le ofreció agua, intentó bajarle la frecuencia cardíaca. Teníamos que regresar ya. Marcamos con GPS los puntos y cargamos al sobreviviente hacia la LZ. El piloto nos dio pulgar en cabina. Subimos. El helicóptero se elevó unos metros y, en eso, el sobreviviente comenzó a convulsionar. El médico trabajó sobre él con movimientos seguros, pero la espuma le llenó la boca y se fue. La última exhalación salió en un hilo y se acabó. Nadie dijo nada. Miré la planicie alejándose y sentí que el monte no nos miraba a irnos, más bien nos dejaba ir. Al aterrizar en base nos llevaron directo con un mayor. El protocolo fue rápido, informe preliminar, fotos, coordenadas, entrega de equipo para limpieza. El parte que publicaron después decía enfrentamiento con grupo criminal.
Sin evidencias balísticas. Sin enemigos visibles. Todo cerrado con un sello y firmas. Esa noche, al enjuagar mis botas, vi pegado en la suela un mechón oscuro, grueso, como de animal de sierra, pero más áspero y uniforme que cualquier pelo de res o de perro que yo haya visto. Lo guardé en una bolsa de cierre con la intención de entregarlo a la mañana siguiente. No amaneció donde lo dejé. Revisaron mi casillero por una auditoría de rutina. A nadie le interesó mi pregunta. Me aconsejaron descansar, mantenerme disponible y no comentar nada con nadie. Lo entendí como una orden. Dormí a ratos durante varios días. Cada vez que cerraba los ojos veía la antena doblada en la misma dirección, los cortes altos en la corteza, la forma en que el silencio se pegaba a la piel. A la semana nos giraron otra misión, volver a las mismas coordenadas por material extraviado y un segundo barrido. 2 helicópteros esta vez. Más personal. Más confianza en el número que en el terreno. Regresamos al potrero al atardecer. Las marcas en el suelo estaban en proceso de borrarse, pero seguían ahí. No encontré mi bolsa, por supuesto. El médico caminaba a mi lado con la vista al frente. Dijo, apenas, que los espasmos del sobreviviente no parecían de shock típico. No le pregunté más. Nadie quería poner palabras a lo que no las tenía. Reunimos mochilas, levantamos placas, hicimos una malla de búsqueda corta. La luz cayó de golpe. La montaña de pronto fue pura sombra. Fue entonces cuando sucedió lo único que no necesitó explicación. En la línea de pinos, a unos 40 metros, aparecieron 2 puntos amarillos. Altos. Fijos. Nada que reflejara nuestras linternas. No eran ojos de res. No eran insectos. No estaban a la altura de ninguna persona grande. Respiré y sentí que el aire no llegaba. Los puntos se movieron un poco hacia la derecha, luego hacia arriba, como trepando sin esfuerzo. Y desaparecieron detrás de un tronco, sin romper ramas, sin crujidos. Solo dejaron el vacío donde habían estado. No disparamos. No hablábamos ya por radio para no llenar el canal de ruido. El jefe ordenó salir. Los 5 minutos de rotor vivo se habían ido desde hacía rato, pero el piloto aguantó. Subimos con ritmo controlado. Cuando el helicóptero se elevó, vi algo en el borde del potrero, 3 líneas paralelas marcadas en la tierra húmeda, recientes, como si alguien hubiera pasado la mano abierta con presión constante. A la distancia, en el límite de la barranca, se dibujaba una hilera de marcas iguales bajando por la pendiente como escalones hechos sin herramienta. El reporte oficial apagó el tema. Traslados, condolencias, rutina administrativa. A nosotros nos reunieron en un cuarto sin ventanas. Firmamos papeles donde se nos recordaba la clasificación de todo lo visto. El mayor habló de prudencia, de cuidar la moral, de no alimentar especulaciones. Salimos del cuarto con la misma cara, la de quien ya entendió que hay lugares donde la cadena de mando se acata aunque no haga sentido. Pedí mi cambio al año siguiente. Me lo concedieron con comentarios sobre estrés operativo. Dormí mejor algún tiempo. Luego regresaron los despertares en seco. No por disparos en memoria ni por persecuciones, sino por esa imagen inmóvil de unos puntos amarillos a la altura equivocada, la certeza de que aquello sabía que estábamos ahí desde antes de que el rotor tocara tierra. A veces platico con otros excompañeros. Alguno dejó la carrera por su cuenta. Otro se quedó y ascendió. No tocamos este tema, pero se nota cuando alguien pasó por algo parecido, se quedan callados justo cuando hablan del monte. Los viejos de la región lo dicen sin uniforme, sin mapas, hay zonas que se cobran la entrada. No es sabiduría de calendario, es experiencia. Uno me contó en un camino rural que una cosa sin cara arrastró una becerra pendiente abajo y que solo encontraron canales en la tierra como dedos de mano gigantes. No necesitó convencerme. No pretendo probar nada. Cuento lo que viví. Si me das a escoger entre plomo real y lo que vi allá arriba, me quedo con lo primero. Contra hombres se combate. Contra eso, no. El silencio de aquella planicie era un aviso. Las marcas paralelas en el suelo eran escritura.
Los ojos en los pinos, la confirmación. Y lo peor no fue verlos. Fue sentir que nos dejaron ir. Desde entonces evito los bosques altos cuando oscurece. Si me toca pasar por la sierra, bajo el vidrio y escucho. No para oír algo, sino para confirmar que el mundo todavía suena. Si el sonido se apaga de golpe, acelero. Y si algún día regreso a Urique por cualquier motivo, no me acercaré al potrero. No por miedo al monte. Por respeto. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, ya no vuelven a hablar. Y todos en mi equipo entendimos eso cuando la radio quedó en línea muerta. Zona ciega. Me llamo Iván, sargento segundo de infantería retirado. Fui gafe entre 2007 y 2013. Lo que voy a contar ocurrió en 2011, en el desierto de Altar, Sonora, cerca de los campos de lava del Pinacate. No estaba en ninguna bitácora regular. A nosotros nos asignaron un folio con letras y números que no correspondían a nada que hubiera visto en operaciones previas. Llegamos de madrugada en Cheyenne sin logos visibles, con órdenes de establecer un anillo de seguridad para un grupo de técnicos mexicanos y 2 asesores extranjeros. El parte decía impacto de objeto no identificado. Nada de prensa, nada de radios abiertos. Solo frecuencias encriptadas, contraseñas cambiando cada 2 horas y la instrucción de no recoger nada del suelo sin guantes. El aire olía a polvo y metal calentado. No había nubes. La luna parecía fijada arriba, como si el tiempo no la moviera. El primer camión se quedó a 200 metros del punto, nosotros avanzamos a pie. Llevaba el FX-05, visor nocturno y chaleco con lo básico. A cada paso la arena se pegaba a los pantalones y se sentía una especie de cosquilleo en los antebrazos, como cuando te acercas a una antena poderosa. Mis hombres formaron la herradura, 30 grados entre uno y otro, mirando hacia afuera. Los técnicos entraron al claro. Lo que vimos no parecía chatarra. Era una pieza curvada, brillante bajo la luz fría, con secciones retorcidas como si algo interno hubiese tirado de ellas. Una capa fina de polvo se elevaba y caía con cada aliento. Un capitán dio la señal de asegurar sectores. Yo me quedé en Delta, flanco sur, con 2 elementos. A los 5 minutos llegó otro vehículo con una caja grande marcada como equipo médico. Un mayor nos dijo que no hiciéramos preguntas, que cerráramos el anillo y que nadie cruzara las cintas fluorescentes sin autorización. Las brújulas empezaron a fallar. No giraban del todo, solo vibraban como si tuvieran vida propia. En la radio, las voces se recortaban y volvían con un zumbido grave. Aún así, el check de posiciones se mantuvo cada 15 minutos. Hubo una pausa más larga cuando uno de los técnicos gritó que la lectura de radiación era baja, pero con picos irregulares. Yo no entiendo esos aparatos, pero sí sé leer caras, estaban nerviosos. Un asesor extranjero pidió un toldo y una camilla. Trajeron una manta plateada, de esas que reflejan el calor, y la colocaron junto a la pieza. Un coronel ordenó que nadie mirara hacia el claro salvo los designados. Obedecimos. Al anochecer, montamos el campamento a 1 kilómetro. Turnos de guardia, luz mínima, disciplina de ruido. La arena rezumbaba cuando soplaba el viento, pero esa noche no había viento. Se escuchaba solo el eléctrico de los equipos. En el primer turno me tocó patrullar con Márquez. Es buen tirador, ligero para moverse y pesado para dormir. Me dijo en voz baja que había visto una camilla pasar con algo que no parecía un cuerpo común. No le respondí. A esa hora hay que cuidar no solo la línea exterior, también la cabeza. A las 2:20, sin aviso, todas las luces del campamento parpadearon y murieron. Más que oscuridad, fue un apagón de presencia. El generador siguió encendido, pero sin entregar. La radio soltó un chasquido y quedó muda. Entonces empezó el zumbido, como si la tierra vibrara por dentro. No era fuerte, pero sí constante, y se sentía en las botas. Varios salimos de las carpas y miramos al cielo. Había puntos luminosos moviéndose a velocidades que no casaban con nada que yo conociera. No trazaban arcos ni líneas, sino cambios de dirección instantáneos, como si el aire no los tocara.
Alguien intentó enfocar con el visor, pero la imagen se granaba y se perdía. El capitán reunió al personal en silencio, gesticulando con la mano abierta, alerta, pero sin disparar. Los puntos se quedaron inmóviles por un segundo, luego desaparecieron y el zumbido se cortó de golpe. Regresó la electricidad, una lámpara reventó en chispas y el mayor dio la orden de evacuar antes del alba. Levantar carpas, recoger lo que se pudiera, no dejar evidencia que no fuera arena pisoteada. En medio de esa prisa se reportó lo que nadie quiere escuchar: falta un hombre. Ramírez, puesto Bravo 2, no respondía. Su compañero dijo que lo había visto girar la cabeza hacia el claro, como si algo lo llamara, y luego ya no estaba. Fuimos al perímetro y encontramos su fusil parado en la arena, incrustado como poste, y las huellas cortadas a medio paso. No había arrastre, no había pelea. El coronel tomó la decisión que marca los años de carrera: suspender la búsqueda y mantener la columna en movimiento. No es cobardía, es cálculo. A veces el terreno se come a los hombres más rápido de lo que uno cree. Yo iba en el tercer vehículo, caja de redilas, hombres sentados en los bancos, equipo entre las piernas. Adelante, los faros abrían un túnel pálido en la nada. En el kilómetro 4, el conductor frenó de golpe. La fila se detuvo como acordeón. Bajamos. Había algo sobre la terracería. Parecía una lona aluminizada, de las mismas que habíamos visto, pero sostenida por nada. Se movía con una ondulación lenta, sin viento. El mayor se acercó 3 pasos y la lona se plegó hacia un lado, mostrando una forma que por un instante mi cerebro quiso ponerle nombre humano. Duró menos que el parpadeo. Apuntamos. Nadie jaló el disparador. El mayor levantó la mano y dio un paso atrás, más por instinto que por mando. El zumbido volvió, esta vez tan bajo que vibraba en las costillas. Atrás se escuchó un golpe. Una caja se había abierto sola. Las amarras no estaban cortadas. Yo metí el cerrojo por costumbre. La lona se deslizó, tocó la arena y se quedó quieta, como si nada. El mayor ordenó flanquear. Avancé con Márquez por el lado izquierdo, 10 metros, pausa, 10 metros. A la altura de la lona sentí una presión fría en la nuca, no un golpe, solo una presencia que hacía pensar que no estaba solo aunque no hubiera nadie. No quise mirar atrás. Seguí el procedimiento, levanté un vértice de la lona con el cañón. Estaba seca. Debajo, arena lisa. Nada más. Retomamos la marcha. Nadie habló. A los 2 kilómetros, otro vehículo reportó interferencia en los frenos. Se solucionó sola. A los 5, vimos de reojo un destello a la derecha, lejos, como si alguien prendiera una bengala y la apagara al instante. A los 8, el zumbido se fue como se había venido. Entramos a carretera y ahí la columna tomó velocidad. En la base, nos separaron. Los técnicos partieron en helicóptero con 2 contenedores. A nosotros nos citaron en una sala sin insignias. Un coronel que yo no había visto nos dio un papel para firmar. Confidencialidad absoluta, penalidades claras. Nos dijo que lo que habíamos vivido formaba parte de una evaluación de campo con equipos experimentales. Nadie hizo preguntas. No era el momento ni el lugar. Los días siguientes fueron de rutina en apariencia. Limpieza de equipo, partes, polígono. Uno de mis hombres despertaba empapado, con la camisa pegada a la espalda, jurando que había sentido una mano en el cuello en plena guardia. Márquez, el más sereno, perdió el apetito. A mí se me apagaban los relojes. No los rompía, los vaciaba de tiempo. Dejaban de marcar y al rato volvían, adelantados o atrasados. En el consultorio me dijeron que era estrés. Puede ser. El estrés no explica las marcas en la culata de mi fusil, unas líneas paralelas que yo no tallé y que aparecieron al día siguiente del evento. Un mes después, en un rancho cerca de Sonoita, un vaquero dijo haber visto luces que caían y se detenían a la mitad del aire. No salió en noticias. A Ramírez lo declararon ausente en acto de servicio. Su familia recibió lo que marca la ley. A nosotros nos rotaron. Nunca regresé al Pinacate.
Hoy vivo en un poblado pequeño. Trabajo en lo que se puede. Algunas noches salgo al patio y miro hacia arriba. No busco nada, solo verifico que el cielo siga siendo cielo. A veces siento el mismo cosquilleo en los antebrazos, como si un transformador cargara cerca. No hay postes por aquí. Cuando pasa, me meto y cierro la puerta. No por miedo a un cuento, sino por respeto a una línea que cruzamos sin entender. No sé qué cayó esa madrugada ni de dónde vino. Solo sé que no rebotó. Se quedó. Y desde entonces hay lugares en los que la brújula no decide, la radio calla y uno siente que el aire, por segundos, parece obedecer a otra cosa. A eso le llamo zona ciega. Y aprendí que un soldado puede defender un perímetro, pero no siempre puede explicar lo que resguarda. Los largos. Yo nací en Zapopan y entré a la milicia cuando todavía me temblaban las manos con el primer tiro. Años después me asignaron a un pelotón de fuerzas especiales. En 2012 nos mandaron a la franja selvática que colinda con un país vecino. El pretexto oficial, cooperación para ubicar una pista clandestina y un campamento de gente armada que había levantado a un ingeniero forestal. La instrucción real era más simple: entrar, localizar, extraer y no dejar rastro. La humedad pegaba como manta mojada. Caminábamos con el FX-05 colgado, mira nocturna apagada para no delatar brillo. Cada 10 minutos, alto táctico, revisar brújula, cruzar coordenadas con el GPS. La selva no era silencio, era un zumbido constante que aún así dejaba espacios raros donde todo parecía contener el aliento. En el poblado más cercano, un auxiliar de protección civil nos dijo sin mirarnos: no marquen árboles grandes. Hay cosas que cuidan. Lo tomamos como superstición y seguimos. El avance empezó a torcerse desde la primera noche. Encontramos huellas recientes de botas y varias marcas de neumático, pero también otras impresiones en el lodo, demasiado largas para ser de felino y demasiado ligeras para un humano. No tenían arco, eran como dedos extendidos que se deslizaban sin hundirse. El cabo Cárdenas, siempre serio, señaló una rama alta partida a 3 metros. Ninguno de nosotros la habría roto sin apoyar escalera. El olor que subía del suelo era extraño, metálico, como de herramienta vieja. Al segundo día aseguramos un paso de arroyo. Planteamos la posible zona de aterrizaje en un claro mediano al norte, clave Olivo. Estábamos a 2 horas del objetivo cuando escuchamos risas. Eran cortas, como imitaciones mal hechas. No venían del frente ni de retaguardia, parecían despegarse alrededor, como si rebotaran en troncos. Hicimos cordón. Nadie disparó. No es lo mismo entrenar que ver cómo tu propio apellido se pronuncia a media distancia con la entonación de otro. La primera vez que lo vi pensé que era un hombre subido a un tronco retorcido. Luego noté que las piernas no hacían ángulos normales, que los brazos colgaban demasiado. No caminaba, se reacomodaba, usaba los árboles como si fueran postes de una cancha invisible, y cada movimiento parecía ahorrar esfuerzo. El visor nocturno devolvió 2 puntos brillantes, estáticos. Lo tenía en la cruz del retículo y no jalé. No porque me diera miedo, sino porque tuve la certeza de que si disparaba no iba a lograr nada útil. Retrocedimos sin hablar. A 50 metros, Mendoza soltó un quejido y cayó como si alguien le hubiera jalado el tobillo bajo tierra. Llegamos en 2 zancadas. No había hoyo ni lazo. La pierna estaba como entumida, piel fría, sin marcas. Lo cargamos entre 2 y proseguimos a paso contenido. La radio en HF abrió ventana de comunicación a la hora pactada. Informé posición y pedí extracción en Olivo al anochecer del mismo día. El helicóptero quedó condicionado a confirmación visual de humo y panel. El campamento de los armados no era grande. 3 carpas, lonas, 2 hornillas, una jaula improvisada vacía. Mapas con rutas de saca y un dron barato sin hélices. Y algo que no tenía sentido, figuras hechas con bejucos colgadas en las entradas, cada una con 4 palitos en ángulos imposibles. En el barro había arrastres que no correspondían a cuerpo que se mueva de panza. Parecían marcas de algo que tantea con puntas y no con manos.
No fue combate. Fue desorden. Un grito a la izquierda, un guardia que se desplomó como si le cortaran la luz. El resto corrió en direcciones distintas, disparando a nada. Nosotros aprovechamos para revisar perímetro. Encontré el celular del ingeniero en una caja de plástico. Últimas fotos, árboles gigantes, un claro con piedras alineadas y, en la última, algo borroso detrás del ingeniero, un perfil demasiado alto, flaco, pegado a un tronco. Guardé el teléfono y di la orden de salida hacia Olivo. La carrera en selva no es épica, es torpe. Te atoran las lianas, te untas de barro, te tragas mosquitos. Aún así, avanzamos en formación, cuidando la espalda de Mendoza y el flanco de Cárdenas. Lo oí antes de verlo, un golpe seco, como de rama quebrándose arriba. Caímos instintivamente. Al alzar la vista, algo cruzó de un árbol a otro sin usar el suelo. No había prisa en esa manera de moverse. Sentí la tentación de tirar bengala, pero sabía que dar luz fija sería peor. Opté por granadas de humo. Cobra y águila empezaron a lanzar, rompiendo la línea de visión. La radio crepitó y confirmé extracción en 10. Olivo nunca me pareció tan lejos. Al llegar, el claro estaba como lo habíamos visto, pasto alto, 2 ceibas al sur, un tronco caído apuntando al este. Plantamos panel y encendimos humo. Pensé en la consigna del poblado, no marquen árboles grandes. Ya estábamos tarde para no hacerlo. Las risas volvieron, más cerca, y ya nadie las confundía con voces humanas. Eran copias gastadas. No sé en qué momento nos rodearon. No eran muchos, tal vez 3, quizá 2 y nuestra imaginación. No supe contar. Veía sombras altas entre los troncos, largas, sin peso. No avanzaban de frente. Se mostraban al límite del ojo y se ocultaban cuando les dabas foco. Mendoza empezó a rezar bajito. Cárdenas apretó el gatillo en ráfagas cortas a tierra, puro ruido para marcar territorio. Un chasquido cayó sobre nuestras cabezas y un bejuco se partió solo, dejando caer una de esas figuras hechas con lianas. El rotor se oyó antes de lo previsto. El helicóptero apareció encima del claro, luces de navegación filtradas por la copa. Bajaron cuerda. Uno por uno, con la prisa que dan los segundos contados. Yo me quedé el último, asegurando panel, recogiendo lo que no debíamos dejar. Entonces sentí una presión en la espalda, no un golpe, algo como una mano fría que no sabe agarrar. Me giré con el arma al pecho y vi de nuevo esos 2 puntos brillantes, a distancia de tiro. Levanté el FX, alineé, apreté el selector sin llegar al disparo. Hubo un crujido arriba, el piloto metió potencia y la cuerda me jaló. Subí mirando abajo, porque hay cosas que uno necesita mirar para creer que existen. En tierra segura, el ingeniero no apareció. Lo habían movido antes de nuestra llegada o lo habían dejado en algún sitio que no supimos leer. El parte oficial habló de intervención exitosa sobre infraestructura ilícita sin contacto con adversarios. Lo firmé sabiendo que dejaba fuera lo más importante. Las noches siguientes no dormí. Cuando cerraba los ojos veía las figuras de bejuco meciéndose sin viento. El cuello me ardía como si me hubieran apretado con hielo. Fui al servicio médico. Diagnóstico, estrés, contractura, exposición prolongada. Me dieron analgésico y descanso de 48 horas. No dije más. ¿Cómo explicas que, al bañarte, sientes que el agua no cae del todo, que algo interrumpe el chorro un instante, como si pasara entre ramas invisibles? Semanas después regresé a la franja para otra tarea. Distinto equipo, misma vegetación. Nadie quiso acampar cerca de árboles grandes. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. A media madrugada, sin fogata, escuché mi nombre a unos metros, con la cadencia exacta que usa mi madre cuando me despierta en visita. No me moví. Conté hasta 100. Al abrir los ojos, todos tenían los suyos abiertos. Nadie había hablado. Habíamos escuchado lo mismo. Hoy, cuando me toca instrucción a reclutas, soy el amargado que insiste en detalles que a otros les parecen manías: no cortes marcado en ceibas, no dejes paneles colgando, no subestimes risa que no carga aire de pecho.
Les enseño a leer terreno, pero también a respetarlo. Si me preguntan si creo en leyendas, digo que creo en terreno que se defiende con lo que tenga a mano, y que hay misiones que no se ganan, apenas se negocian. A veces vuelvo a ver las fotos del celular del ingeniero. Las amplío y juego a encontrar formas. En una de ellas, detrás de su hombro, se intuye un trazo vertical con algo que parecen ser dos reflejos arriba. Quizás sea un truco de luz. Quizá mi cabeza. Aunque cuando intento convencerme, escucho otra vez, clarito, esa risa torpe que repetía apellidos sin entenderlos. Y recuerdo el peso sin peso en la espalda, la cuerda tensándose, el claro vibrando como si respirara. Si me preguntan qué aprendí, contesto lo único que puedo decir sin que me llamen loco: en esa selva no estás solo, aunque vayas con todo tu equipo, hay alguien más, alto y paciente, que no sale en los mapas y que te presta la salida si no lo provocas. Nadie me lo contó. Yo estuve allí. Y sigo volviendo cada noche. Coordenadas. Soy sargento segundo, adscrito a un grupo de fuerzas especiales de Serena. Es 2016, tierra caliente de Guerrero, fin de época de secas. Aquella noche la orden era simple: asegurar a un jefe local y entregar el punto a la autoridad ministerial. Entramos por dos flancos, cortinas metálicas abajo, luz mínima, ruido de grillos y el zumbido de un generador al fondo. En 40 minutos el objetivo quedó bajo control, armas aseguradas, radios incautados, 2 heridos estabilizados. Era, en apariencia, una operación que terminaba sin sorpresas. Mientras preparábamos la extracción, mi PRC-152, encriptado y silente toda la noche, parpadeó. Una voz baja, como si hablara desde un cuarto vacío, dijo un indicativo que conocía: Patrulla Municipal 321. 10-33, coordenadas, y soltó un par de números con pausas raras. Lo primero que pensé fue en un rebote, basura en la banda. Lo segundo fue en el reporte que había leído días antes: la Municipal 321 llevaba 3 meses desaparecida. Copié las cifras en mi libreta. El capitán pidió consolidar, montar al detenido y salir. Nadie quería extenderse. Sin embargo, la voz volvió, más clara, con el mismo timbre cansado que uno escucha al final de un turno: 321, aquí. No pedía rescate, no gritaba, no negociaba. Solo marcaba un punto. Tomé a 2 hombres. No era desobediencia, era un desvío medido. 15 minutos, radio en abierta con Net Control, línea de vida con el resto del equipo. El camino hacia las coordenadas era una vereda de terracería flanqueada por huertas abandonadas y casas sin luz. Los perros no ladraban. El viento estaba tibio. En el display del GPS, el triángulo se acercaba a un círculo verde. A 100 metros, un colegio rural, edificio de 2 aulas, cancha de cemento, una barda con pintura escolar deslavada. Detrás, un terreno baldío con maleza aplastada. La señal nos llevó hasta un cuarto de bodega a medio ocultar por láminas. El candado estaba nuevo, cerrojo por dentro. No había forma de que alguien saliera sin dejar marca. Revisé alrededor, huellas viejas, colillas húmedas, el rastro de que allí habían parado camionetas hace no mucho. Busqué un punto débil y palanqueamos. Adentro, un pasillo angosto bajaba en ángulo hacia el subsuelo. El aire cambió, un olor químico, humedad, tierra removida. Encendimos linternas. El primer cuarto estaba vacío, salvo por bancas escolares apiladas y costales con calorías. El segundo tenía una mesa plegable, guantes de carnaza, cinta industrial y un radio viejo sobre una caja de refrescos. El equipo era análogo, sin la encriptación que usamos nosotros. Encendí por inercia, nada. Sin batería. Aún así, mi PRC emitió una portadora breve, como si algo hubiera rozado la frecuencia. No había lógica en eso. En la pared vi un pizarrón con nombres y fechas. No eran listas de asistencia. Eran apodos, números de teléfono, signos. A un lado, una flecha apuntaba hacia un dibujo tosco de la cancha. Fosa apareció escrito con plumón junto a un rectángulo.
No quise decirlo en voz alta. Volvimos arriba y marcamos a Nat Control. Pedí al capitán que nos siguiera con el resto. Aguardamos detrás del salón, cubriendo sectores, sin movernos más de lo necesario. Cuando el equipo llegó, trabajamos por capas. Primero, perímetro. Luego, fotos, geolocalización y cadena de custodia improvisada. Al pie del rectángulo de cemento, la varilla marcó terreno distinto. Abrimos con cincel y marro. El cemento se dio en un cuadrado de 1,5 metros. Salió un golpe de aire pesado, como de cuarto cerrado por meses. Bajamos una lámpara con cable. Vimos tierra húmeda y bolsas negras comprimidas. No voy a detallar lo que encontramos. No hace falta. Digo solo que había identificaciones, cinturones, prendas, fotografías arrugadas dentro de carteras. Digo que un brazalete de cuero tenía grabado M. Salazar, PM 321. Digo que la bodega del colegio, el salón donde alguien dibujó rutas en un pizarrón infantil, estaba conectado con ese espacio oculto bajo la cancha. Y que lo peor no era la imagen, sino las certezas prácticas. Allí había funcionado un punto de desaparición en un lugar donde se supone que enseñan a leer. Llegó la autoridad local, luego la estatal, más tarde peritos federales. Nosotros mantuvimos el cordón. En lo que esperaban equipos de excavación, saqué el registro de mi radio y pedí un playback de las últimas portadoras. El operador, un cabo meticuloso, me mostró la lista en la pantalla del terminal, hora, minuto, usuario. A las 2:17 aparecía un indicativo que no podía estar en nuestra red, PM 321. Sin clave. Sin autorización. Solo un eco administrativo imposible en un sistema cerrado. Se me quedó clavado el detalle de la voz. A diferencia de las fantasías que uno escucha en fogones, aquello tenía temperatura, patrones, ruido de fondo. En la grabación se distinguía un motor a distancia que subía y bajaba de revoluciones como una planta de luz gastada. Se escuchaban grillos. Nada más. Ninguna broma, ninguna sobreposición. Amaneció con cielo lechoso. Desde el pueblo empezaron a llegar personas que se detenían en la esquina y miraban sin acercarse. Un señor de gorra se me quedó viendo largo rato, como si quisiera decir algo, y se fue. Una mujer con rebozo se santiguó 3 veces y se marchó. Nadie preguntó nada. El capitán nos rotó turnos para dormir en la batea. No pegué ojo. Al mediodía, la fiscalía confirmó lo obvio: restos humanos en múltiples etapas de inhumación, indicios de tortura, pertenencias. Mencionaron, entre otros, una placa de servicio de un policía municipal, Martín Salazar, patrulla 321. La fecha de desaparición coincidía con el reporte que yo había leído, 3 meses y 1 semana. Lo dijeron con la frialdad que exige el oficio. Nadie habló de voces ni radios. Nadie habla de eso en papeles. Por la tarde, pedí permiso para revisar el radio viejo de la bodega con un multímetro. Seco. Inerte. Revisé el cuarto otra vez, con detalle. Detrás del pizarrón, en la pared, había rayas con altura de niños y el trazo de una flecha dibujada miles de veces sobre el mismo punto del piso. Me quedé inmóvil un momento. En la parte baja, casi al ras, estaba escrita una secuencia de números como los que había apuntado de madrugada. Eran las mismas coordenadas. Las mismas que una voz repitió en mi oído con un timbre cansado y una calma que no olvidaré. Volvimos a base al anochecer. El convoy cruzó el río por un vado. Los camiones iban con las luces cubiertas. Nadie habló. En el parabrisas de mi unidad, el polvo se pegaba formando líneas como mapas borrosos. Quise borrar todo de la mente, ponerlo en el cajón de lo que uno ve y archiva para no reventarse por dentro. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la fosa ni las bolsas, veía la cancha del colegio, el rectángulo de cemento con marcas de pelota y las flechas repetidas por una mano obstinada. Una semana después, en una mesa de trabajo, un agente nos leyó un acta parcial. Entre los objetos recuperados, junto a monedas y llaves, había un radio portátil distinto al de la bodega.
Era de dotación municipal, con etiqueta azul y un número de serie que terminaba en 321. Lo encontraron no con nosotros, sino dentro del primer corte del subsuelo, apagado, clavado contra tierra. Lo entregaron al perito de electrónica. El dictamen decía que llevaba meses sin energía. Meses. No sé si alguien más escuchó lo que yo escuché. No sé si a otros les habló esa voz baja marcando un punto en la noche. Sé que un lugar de estudio fue usado para borrar gente. Sé que la operación rutinaria no lo era. Y sé que, desde entonces, cada vez que salgo a terreno, al terminar la revisión de equipo, hago una prueba que nadie me pidió, abro el volumen del PRC y dejo la banda limpia durante un minuto, en silencio, por si alguien decide repetir un indicativo desde donde ya no hay señal. A veces, en medio de la estática, me parece oír un motor viejo subir y bajar, como planta de luz cansada. No digo nada. Anoto la hora. Miro el GPS. Siento el peso de la libreta en el bolsillo del chaleco, igual que aquella noche. Y camino, porque a veces el trabajo es eso, seguir coordenadas que no encajan, abrir puertas que nadie quiere abrir y aceptar que no todo lo que nos guía está vivo, aunque nos haga llegar a tiempo. Agua muerta. Soy infante de marina. En 2014 me destacaron a una base temporal en la Sierra Norte de Puebla, zona fría y montañosa, con cañadas donde la neblina se queda como si fuera una sábana mal tendida. Éramos 9 en el equipo, rotación mixta de veteranos y recién llegados. La orden fue simple en el papel, ubicar un rancho que servía de refugio a un operador del crimen que llevaba meses moviéndose entre veredas, cambiarle el aire a la zona y preparar la llegada de un grupo mayor. Nada de luces, nada de ruido. Montaña, cartografía y paciencia. Avanzamos 2 noches por brechas húmedas donde el barro te roba los pasos y las ramas se empeñan en recordarte que no perteneces ahí. Llevábamos NVG, radios bien probados, y ese silencio tenso de operaciones que te enseña a caminar dentro de tu respiración. El punto de reunión intermedio quedaba después de un vado. El mapa mostraba el cruce de un arroyo frío que baja desde una ladera sin nombre y se pierde entre cafetales. Llegamos poco antes de las 3. Yo iba segundo, detrás del jefe de equipo. Olía a madera mojada y a tierra recién removida, como si la lluvia hubiera terminado hacía nada. Fue ahí cuando la escuchamos. Una voz de mujer, tenue, con ese quiebre de alguien recién salido de un llanto largo: ayúdenme. No fue grito. No fue llamada abierta. Fue una frase colocada en el aire con toda la intención de tocarte la espalda. La repetición nos partió la formación como un cuchillo invisible. Nadie habló. El jefe alzó la mano. Yo me quedé mirando el cauce, la superficie parecía lisa, pareja, sin marca. Y aún así la voz venía de ahí. El protocolo dice que primero se descarta trampa. Observación, perímetro, y luego intervención mínima. Hicimos exactamente eso. El tercero y yo nos abrimos hacia los costados. El jefe, con arma baja, caminó hasta la orilla. La voz volvió: no me dejen aquí. Entonces la vimos. Estaba de pie, a la altura de las rodillas, con un vestido claro pegado al cuerpo. El cabello le ocultaba parte de la cara. La luna era un hilo, pero bastaba para delinearla. No había corriente visible alrededor de sus piernas. El agua no hacía nada. Eso fue lo que me clavó los pies. Los ríos respiran, hasta los más mansos. Ese no. El jefe habló poco. Señora, ¿está herida? Ella levantó la cabeza con una lentitud que se quedó en mi memoria como una foto mal revelada. La piel pálida, los ojos oscuros, la boca apenas abierta. Me caí, dijo. Ya. 2 palabras y el cuerpo recto, sin temblor, sin ese desorden pequeño que todos traemos cuando la adrenalina nos revienta por dentro. A mi derecha, Madrigal, el más joven, dio un paso. Se lo impedí con un toque en el chaleco. Entonces la radio del sexto, Cárdenas, soltó una fritura breve, como un papel desgarrándose, y entró un canal que no traíamos frecuenciado: no me dejen aquí. Era la misma frase,
la misma cadencia, solo que desde el altavoz pegado al hombro. El jefe me miró sin moverse los labios. Le indiqué el selector, estaba en el canal correcto. No había explicación que pudiera darse ahí. No sé por qué miré los pies de la mujer otra vez. Seguían fijos, apenas hundidos. Pero el nivel del agua había subido sin salpicaduras. La línea húmeda en las piedras había cambiado, como si el arroyo respirara hacia adentro. El jefe hizo el gesto de retroceder. Fue un acierto tardío. La mujer avanzó sin caminar. No hay otra palabra. Su cuerpo se acercó un tramo sin los pasos que uno espera ver en el agua. La distancia se acortó y la radio volvió a estallar. Esta vez no fue la frase. Fue un nombre. Madrigal. Lo dijo con la voz de su madre. Lo supe porque el recluta perdió el color y lanzó el arma hacia el pecho, como quien busca amarrarse a algo sólido. Nos vamos, dijo el jefe. Orden clara, sin pánico. Ahí debimos irnos todos. Pero Cárdenas se quedó mirando al cauce con la boca apretada. Hay alguien abajo, dijo, y le apuntó con la lámpara a un manchón oscuro en el fondo. La luz rebotó en una superficie espesa, como aceite, y el manchón subió. No era tronco. No era bolsa. Era nada. Un bulto sin forma que se pegó a la pierna de Cárdenas como si por fin lo hubiera encontrado. Lo jaló 1 metro sin esfuerzo. Le vimos patalear en seco, como si el suelo hubiera desaparecido para él. Alcancé a tomarlo del asa del chaleco, sentí frío metálico a través del guante, un frío que subió por mi brazo como si me hubieran abierto el antebrazo y metido un tubo. El jefe disparó al agua 2, 3 veces, no para matar algo, sino para romper el momento, para obligarnos a movernos. Funcionó a medias. El bulto soltó a Cárdenas, pero en el ruido perdimos al noveno. Nájera, el de retaguardia, dejó de existir en el conteo. No hubo caída, no hubo queja, no hubo nada. Un segundo estaba con nosotros y el otro ya no estaba. Corrimos. El repliegue fue torpe, sin la elegancia que uno presume cuando cuenta historias en el comedor. Retrocedimos entre raíces y piedras que parecían acomodarse para hacernos tropezar. La voz volvió otra vez, delante, detrás, dentro de los audífonos, y cada repetición te iba moviendo algo en la cabeza, como un canto aprendido en la infancia. Ayúdenme. No pedía. Mandaba. A 2 kilómetros del vado hicimos alto. Revisé a Cárdenas, piel helada, pupilas como alfileres, un temblor que no se iba ni con el abrigo. Madrigal lloraba en silencio, sin aspavientos, con la boca cerrada y los ojos fijos en el suelo. El jefe pasó lista. Éramos 8. Faltaba Nájera. Nadie dijo su nombre. No se hace, por una superstición tonta que aprendí en el adiestramiento, no sembrar desorden con sonidos inútiles. Llegamos al punto de extracción al amanecer. El MiG-17 nos recogió con el ruido amable de lo conocido. El jefe habló con el mando local, pidió de inmediato un grupo de reconocimiento diurno, guías de la comunidad, paramédicos por si acaso. Yo me quedé sentado en la rampa, mirando mi mano, la que sostuvo a Cárdenas. La piel se me había puesto blanquecina, sin arrugas, como si el agua se hubiera llevado mis marcas por dentro. El reconocimiento volvió al mediodía. Encontraron al noveno. No en el agua. En una orilla seca, río abajo, con la cara limpia y los ojos abiertos. No traía golpe, no traía herida. La hora estimada de muerte fue cercana a las 4, cuando nosotros aún corríamos. El médico dijo que había visto eso antes en gente que se va en el sueño, el cuerpo apagado sin lucha. No quise escuchar más. Esa noche nos quedamos en base. Nadie bebió. Nadie bromeó. Al apagar la luz, la radio de mi cama chirrió con la misma fritura suave y luego con esa frase que ya sabíamos de memoria. Fui por el equipo, le quité baterías, desconecté conectores. La frase volvió, sin metal detrás. No salí de la habitación. Desde entonces no cruzo vados si estoy solo. Me detengo, busco otro paso, doy la vuelta que sea. En el mar, en lancha, no me pasa.
Es con los arroyos de sierra, con esas corrientes que parecen mansas y no lo son. En instrucción nos enseñaron a leer agua, remolinos, espumas, sombras. Uno aprende a ver si hay troncos o pozas. Ese día aprendí otra lectura: cuando la superficie está demasiado quieta, no te mira, te espera. Meses más tarde, en otra comisión en Veracruz, nos tocó patrullar una zona de cañaverales con canales de riego. Al pasar cerca de uno, vi a una niña sentada en el borde, con los pies colgando, sin salpicar. Volteé un segundo para avisar al jefe. Cuando regresé la vista, ya no estaba. Ni huellas. Ni el mínimo sonido de agua movida. Sentí el mismo frío en el antebrazo, el mismo tubo metido bajo la piel. No dije nada. No lo voy a decir jamás en voz alta allá afuera. Aquí sí, porque escribir es como sujetarse del asa del chaleco y esperar que no te suelten. No busco explicaciones. Hay historias en cada sierra, relatos que los viejos cuentan con la vista perdida hacia el monte, la mujer que llama desde un puente, el niño que juega junto a un remanso donde no hay sendero, el hombre que camina de noche y oye su nombre en la corriente. Te dicen que fueron injusticias, que fueron deudas no pagadas, que fue la maldad de otros. No sé. Yo sé lo que vi: un río que no respiraba, una voz que entró por la radio correcta y por la que no tenía energía, un compañero que se fue sin ruido y sin rastro de lucha. Hay noches en que despierto con la boca seca y, antes de llevarme la cantimplora, la miro. No bebo enseguida. Espero a que el agua vuelva a ser agua. Entonces tomo un trago, cierro los ojos y cuento despacio hasta 9. Nunca me salen los 9 nombres completos. Siempre falta uno. Y siempre, en el último número, escucho, muy bajito, una frase que ya no me pide nada. Solo me recuerda: no me dejen aquí. Yo sigo caminando. Pero el agua, en estos lugares, no olvida. Y a veces llama. La Orden. Me llamo Rafael Cervantes, cabo primero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Entre nosotros los gafe nos decimos murciélagos, vivimos a deshoras, volamos bajo el radar y nos alimentamos de la oscuridad. Han pasado 7 años desde la misión que voy a relatar y sigo durmiendo con la lámpara encendida, como un civil asustado, porque la noche aún huele a metal quemado y río podrido. En agosto de 2018, una semana antes del grito, nos desplegaron en la Sierra de Atoyac, Guerrero. El parte hablaba de una célula criminal perforando minas abandonadas, pero el dato que importaba era otro: 36 campesinos desaparecidos en menos de 2 meses. Nuestra tarea era montar un puesto avanzado de vigilancia y preparar la zona para un golpe mayor. Éramos 14 hombres, armamento completo, visores térmicos, radios cifrados y un dron de reconocimiento capaz de leer una matrícula a 2 kilómetros. Llegamos al anochecer y levantamos campamento sobre un espinazo de roca. Al sur el barranco se tragaba la luz, al norte los cafetales abandonados parecían una estampida de sombras tiesas. No había grillos, ni aves, ni perros, un silencio de quirófano al aire libre. A las 0:17, durante mi relevo, escuché un chasquido seco contra la corteza de un pino. Pensé en un tejón, hasta que el sonido se repitió 3, 4, 5 veces, cada vez más cerca y en un ángulo imposible, como si aquello trepara por el aire. Reporté por radio. El sargento Díaz llegó, se acuclilló a mi lado y alzó el fusil. No alcanzamos a comentar nada, el dron perdió potencia y cayó, un destello blanco y un golpe sordo entre la niebla. Solicité permiso para recuperar los restos al amanecer. El segundo día encontramos el dron partido en 2. Las hélices estaban intactas, pero la carcasa mostraba 4 hendiduras paralelas, profundas, como si la hubieran apretado dedos larguísimos. A menos de 10 metros descubrimos huellas de media luna que terminaban en puntas delgadas, demasiado grandes para un hombre, demasiado ligeras para un oso. Fotografías, coordenadas, regreso al campamento. Sin laboratorio clandestino a la vista, marchábamos a ciegas. Al caer la tarde el aire olía a hierro. Bermúdez, nuestro operador de radio, intentó mandar el reporte y salió corriendo de la tienda con los audífonos sangrando. En la frecuencia se había colado un silbido agudo, como alambre tensado a punto de romperse. Reforzamos el perímetro con sensores, bengalas y claymore. Me tocó de nuevo el flanco norte.
A la 1:23 5 sensores saltaron al mismo tiempo. Me arrodillé detrás de una roca, el visor apenas distinguía siluetas humanas, negras, alargadas, sin rasgos, desplazándose sin ruido entre los troncos. El comandante emitió orden de advertencia por altavoz. Nadie respondió. Entonces la camioneta blindada explotó desde adentro, ningún fuego, solo el motor abierto como flor metálica y un residuo negro que olía a cable quemado. Las Claymore no detonaron. Pasamos el resto de la noche inmóviles, observando, con la certeza de que algo nos miraba de vuelta sin pestañear. Al amanecer descubrimos que todas las Claymore estaban desarmadas. Los cables, trenzados, los detonadores, arrancados con precisión quirúrgica. También faltaban 2 cargadores y el cuchillo táctico de Guerrero. Nadie había escuchado pasos. El miedo era espeso, hasta los gallos de los ranchos distantes guardaron silencio. Decidimos evacuar al mediodía. Cargamos lo esencial y destruimos lo demás. El único camino salía por un puente colgante sobre el río Coyuca, reducido en verano a un hilo brillante. Al pisar el primer tablón, el cable principal vibró con fuerza. Entonces lo vimos, colgado cabeza abajo, balanceándose en los tirantes, un cuerpo de proporciones humanas salvo por brazos tan largos que rozaban la plataforma. La piel parecía cuero viejo y húmedo. La criatura aflojó los dedos, tan largos como reglas escolares, y se dejó caer. Tardó demasiado en tocar el agua, como si la gravedad dudara. La corriente se aclaró donde cayó, pero río abajo se volvió una tinta espesa. Atravesamos el puente sin disparar, conscientes de que ninguna bala había servido la noche anterior. Del otro lado el viento trajo un murmullo en cascada, palabras incomprensibles, casi latín, casi náhuatl, que se diluyeron al primer paso fuera de la estructura. El helicóptero de extracción nos levantó 3 kilómetros más allá. En ascenso, las palancas temblaban, los indicadores bailaban, las pantallas mostraban fallas simultáneas. El piloto apenas sostuvo el aparato hasta Chilpancingo. El fuselaje tenía marcas alargadas, huellas negras de algo que se había aferrado durante el vuelo. Las cajas negras perdieron exactamente 66 minutos de registro. El parte oficial rezó, perturbación electromagnética asociada a actividad ilícita. Nuestro informe interno habló de objetivo no convencional resistente a impactos y fenómeno de desmaterialización parcial. Nadie fuera de archivos restringidos lo leerá. Bermúdez perdió un oído, Díaz pidió baja definitiva. Yo sigo porque el uniforme me mantiene en automático, aunque cada madrugada me despierta un silbido eléctrico idéntico al que destrozó el dron. Hace un mes limpiaba la bayoneta que llevé a Guerrero. Entre el filo y la empuñadura hallé fibras translúcidas que olían a río estancado. Las guardé para laboratorios. Al día siguiente la bolsa estaba vacía y la mesa mostraba una huella abierta de 5 dedos desproporcionados, impresa como sudor corrosivo. Tardó días en desvanecerse y la madera quedó áspera, como quemada en silencio. No sé qué se llevó a los 36 campesinos ni por qué nos perdonó la vida. Solo comprendo que la sierra guarda secretos más viejos que cualquier cártel y que, en ocasiones, salen a cazar. Nosotros, murciélagos entrenados para romper sombras, descubrimos que hay sombras que nos rompen a nosotros. Escribo para exorcizarme, aunque sé que es inútil. Cada vez que cierro los ojos vuelve aquel chasquido seco, la vibración del cable, el cuerpo flotando al revés. Nada detuvo a la figura y quizás nos eligió como mensajeros. Cuando las luces de la ciudad parpadean de madrugada me pregunto cuántos de los desaparecidos vagan sin rostro entre laderas olvidadas, aguardando a que alguien pronuncie su nombre para reclamarlos. Mientras tanto, la sierra calla, y el eco del silbido anuncia que algún día querrá respuesta. Kilómetro 13. No soy héroe, ni mártir, ni ejemplo. Fui de Fuerzas Especiales de la Serena y luego me hice civil, que es otra forma de aprender a callar. Uno se da de baja con la idea de que lo peor se quedó atrás, pero hay cosas que no se quedan, se acomodan y esperan. En 2020 acepté un trabajo de logística porque pagaban en efectivo y porque tenía deudas y un hijo recién nacido. Pedían lo mínimo, manejar de noche, no preguntar, no fallar. Yo ya estaba acostumbrado a obedecer instrucciones y me repetía que un camión es solo un camión, que una ruta es solo una ruta. Era Sierra Norte de Puebla, finales de septiembre, lluvia segura y neblina temprana.
Salimos de un patio industrial sin nombre con 3 unidades, 2 pickups pintadas de verde olivo, con Sedena escrito a brochazos y sin placas, y yo en un rabón con caja cerrada. Adentro iban tarimas envueltas, selladas con cinta negra y candados nuevos. En la cabina venía Lobo, otro ex fuerzas especiales, callado, atento, con la mirada siempre al monte. El mando del convoy era un subteniente joven. No dijo su nombre, y nadie lo pidió. En radio solo usaba clave. La primera instrucción fue mantener distancia y luces bajas, la segunda llegó al dejar el asfalto, no se detengan, pase lo que pase. Esa frase, en voz militar, no suena a consejo, suena a sentencia. La terracería nos tragó. Barro, piedras sueltas, zanjas, curvas ciegas. En la radio se colaba una estación local con boletines del gobierno, que todo estaba bajo control, que la seguridad era prioridad, que evitaran caminos rurales. La voz de la locutora sonaba pulida, como si hablara desde un estudio limpio. Afuera, en cambio, la noche era puro agua y ramas golpeando la carrocería. Cerca de las 2 entramos a una brecha angosta que los choferes llaman la garganta. 2 cerros pegados, barranca al costado, árboles encima. La neblina se cerró como puerta. Yo seguía las luces traseras de la pickup del subteniente. Detrás, la unidad de cierre apenas se alcanzaba a ver. En una curva vi un letrero viejo, doblado y lleno de impactos, que decía puente 200 metros. No había puente. Unos metros después apareció el mismo letrero otra vez. Y otro. La repetición me picó en la nuca, como si el camino quisiera que yo dudara de mi memoria. La radio tronó con estática y el boletín se cortó. En lugar de palabras se escuchó una respiración lenta, pegada al micrófono, tan cerca que miré el tablero como si la radio estuviera viva. Moví el dial. La respiración siguió. Lobo no dijo nada, solo se persignó sin quitar la vista del frente. Bajamos a una zona inundada. El camión se ladeó y el barro jaló las llantas. Sentí que el peso de la caja se acomodaba, como si algo dentro buscara equilibrio. Salimos sin detenernos. Entonces, a los lados de la brecha, el monte se llenó de puntos de luz. Eran decenas de luces blancas, quietas, a la altura de una persona, dentro de los árboles. No parpadeaban, no se movían, solo estaban, alineadas, acompañándonos como si marcaran un pasillo. Avanzábamos y las luces avanzaban con nosotros, paralelas, sin acercarse ni alejarse. La respiración cambió a voz. Una voz grave pronunció mi clave de servicio, completa, como en una lista. Esa clave la usé en cuartel y no la he dicho desde hace años. Se me apretó el estómago. Nadie del convoy debía conocerla, ni el subteniente, ni el contratista, ni Lobo. El subteniente transmitió de inmediato, rápido, como queriendo romper algo: no respondan. No volteen. Sigan. En su tono había miedo, pero no el miedo a una emboscada, era otro, uno que no tiene entrenamiento. La brecha se abrió en una planicie mínima y ahí estaba un retén, conos naranjas, una cadena atravesada, 6 soldados formados. Uniforme correcto, botas correctas, sin parches, sin grado, sin nombre. Los pasamontañas no marcaban nariz ni boca, la tela parecía estirada sobre vacío, lisa, sin rasgos. La pickup del subteniente no frenó. Rompió la cadena y siguió. Los 6 no levantaron arma ni gritaron, solo giraron la cabeza al mismo tiempo para vernos pasar. Yo crucé detrás con el corazón golpeando. En el espejo vi entrar a la unidad de cierre al claro. Sus faros parpadearon una vez y se apagaron. No escuché choque, ni disparos. La lluvia cayó igual. La brecha se tragó esa luz como si nunca hubiera existido. Quise frenar. No lo hice. El entrenamiento pesa más que el instinto, y esa noche la instrucción de no detenerse se me metió en el cuerpo como una orden vieja: seguir, aunque el camino se coma a los tuyos. Subimos por curvas cerradas. La radio soltaba fragmentos del boletín, como una cinta rota: seguridad, presencia, tranquilidad. Entre frases volvía la respiración. Y luego, desde la caja, llegó un sonido seco: pasos. No crujidos de carga, pasos firmes sobre metal, en ritmo parejo: 1, 2, 1, 2. El motor no falló, el camión no brincó, aún así, el ruido estaba ahí, como si alguien marchara donde nadie debía ir. No volteé.
Me limité a seguir las luces del subteniente, a no salirme de la brecha, a no darle forma a lo imposible. Lobo apretó la mandíbula y miró hacia el retrovisor, pero tampoco habló. A veces el silencio es lo único que no abre la puerta. Sin transición apareció un arco de bienvenida, bienvenidos a San Isidro. Ese pueblo no existe en esa ruta. Detrás del arco se veía una plaza, una iglesia, casas bajas, no había gente, ni perros, ni humo, solo neblina quieta metida en las calles. La radio volvió clara a la estación local. La locutora dijo, amanecemos con tranquilidad. Lo dijo como si probara la palabra, como si quisiera que funcionara. Intenté orillarme, buscar una salida lateral. El camión no obedeció, el volante se sintió pesado, como si otra mano lo guiara hacia el centro del arco. Pasamos debajo. El reloj del tablero marcó 2:07. Miré mi reloj de pulso, 2:07. Era la misma hora de cuando entramos a la garganta. Se me enfrió la espalda. Atravesamos el pueblo sin bajar de 20. Puertas abiertas. Adentro, oscuridad. En la plaza vi uniformes doblados, botas alineadas, cascos en fila, como si los dueños se hubieran desvestido con calma y luego se hubieran ido dejando el cascarón. No había señales de pelea, solo orden, una limpieza extraña. En la esquina de la iglesia vi al subteniente. O vi a alguien igual. Estaba bajo un poste apagado, empapado, mirando hacia nosotros. La tela del pasamontañas era lisa, sin rasgos. Aún así sentí que me reconocía, que me estaba esperando desde antes, como si el camino me hubiera traído para eso. En radio, la respiración se volvió una risa corta, contenida. Apreté el acelerador. La pick-up líder también. El pueblo quedó atrás como una pesadilla mal pegada. Unos minutos después, la neblina se abrió y apareció la salida a la Federal, con un señalamiento luminoso perfecto hacia Huauchinango. El reloj brincó a la hora correcta. La radio siguió con música, como si nada. Entregamos la caja en un patio con vigilancia privada antes de que saliera el sol. Nadie pidió identificación. Nadie revisó sellos. Un hombre con chaleco sin logotipo nos dio un sobregrueso y dijo, olviden la ruta. El subteniente no apareció. La unidad de cierre tampoco. El sargento que manejaba la pick-up líder evitó mirarme, traía los ojos hinchados, como quien no ha dormido en días. En el hotel, ya de día, me quité las botas y sacudí el barro. En la suela venía pegada una tira de cinta negra, idéntica a la de la caja. Tenía un número escrito con plumón, 3, éramos 3 al salir. Éramos 2 al llegar. Al salir del patio revisé mi teléfono. No tenía señal, pero el registro de llamadas mostraba una saliente a las 2:07 a mi propio número, con duración de 0 segundos. El GPS guardó un punto, San Isidro. Cuando recuperé cobertura lo busqué en mapas y no existía en ese tramo, ni como pueblo ni como rancho. 2 días después volví de día, solo, con el camión vacío. Encontré la garganta y los letreros doblados, pero no vi el arco ni el pueblo, era solo otra curva y más monte. En el lodo ya seco, junto a la brecha, estaban 3 conos naranjas cuarteados y un trozo de cadena oxidada, como si llevaran meses ahí. Me fui sin tocar nada. Esa noche no dormí, al cerrar los ojos veía las luces alineadas, contando todavía. Renuncié esa misma tarde. No por moral, ni por valentía. Me fui porque desde aquella noche, cada vez que escucho un boletín diciendo que todo está en calma, siento que la garganta de la sierra se me cierra alrededor, y porque, cuando llueve fuerte y la neblina baja, juro que allá, entre los árboles, siguen encendidas esas luces blancas, quietas, contando. La carcajada que no se apaga. Me llamo Iván. Fui gafe, Fuerzas Especiales de La Serena, y me retiré antes de tiempo. No escribo para denunciar a nadie ni para dar lecciones, escribo porque desde mi baja, en diciembre de 2014, hay noches en que mi casa se queda callada y aún así escucho una carcajada que no debería existir. No es imaginación, o al menos no lo siento así. Es un sonido que llega como una orden, seco, corto, sin alegría, y me deja con la respiración trabada.
Todo empezó en 2012, cuando nos mandaron a una franja serrana entre Durango y Sinaloa, caminos de terracería, barrancas, pinos altos y pueblos separados por horas de subida. En los partes se nombraba conclave. La gente solo decía arriba, como si mencionar el sitio lo atrajera. Montamos un punto de revisión en una curva amplia donde pasan camionetas de carga, motos sin placas y viejos que todavía confían en su palabra. Ahí conocí al cabo Méndez, un hombre flaco, mandíbula marcada, un lunar cerca de la boca y una mirada de vidrio. Traía las botas siempre manchadas de lodo viejo, como si nunca se limpiaran del todo. Hablaba poco, pero ocupaba el espacio como si le perteneciera. Lo que lo distinguía era su forma de reír, una carcajada breve que sonaba a ladrido, como si se burlara del mundo por existir. La escuché el primer día, cuando un campesino se equivocó al decir su nombre, y desde ese momento supe que era un tipo a quien no se le daba la espalda. La primera semana fue rutina, revisar cajuelas, pedir credenciales, anotar placas en el libro de novedades. Después empezaron las entregas, palabra que algunos pronuncian como si fuera un trámite. Se decía en pasillos, en la fila de la cocina, en voz baja, y siempre iba acompañada de una sonrisa discreta. A nosotros nos repetían que era inteligencia, que había infiltrados, que la zona estaba contaminada. Yo ya traía suficiente experiencia para entender lo que no se dice, pero la disciplina también enseña a tragarse la duda. Una tarde detuvimos una camioneta vieja. Venían 3 jóvenes con costales de maíz y un bidón de gasolina. No había armas. Uno llevaba un tatuaje en el antebrazo, el nombre de su hermana y una mariposa. Méndez lo vio, sonrió como si reconociera una marca de ganado y soltó esa carcajada. Ordenó bajarlos y ponerlos con las manos en la nuca. Nadie discutió. En eso llegó una patrulla que no era de las nuestras, sin luces, como sombra. 2 hombres de civil hablaron con Méndez a un lado del camino. No oí palabras completas, solo vi el gesto de acuerdo y el intercambio rápido de algo pequeño, quizá un papel, quizá dinero, quizá solo una señal. Esa noche los muchachos desaparecieron de nuestros registros. En el libro quedó un tramo sin anotación, como si la tinta se hubiera negado. Pregunté al sargento encargado y solo me devolvió una mirada cansada, de esas que dicen que la curiosidad cuesta. 2 días después, en una brecha, los encontraron sin vida. El pueblo los reconoció por el tatuaje. Nosotros seguimos con el retén como si nada. Méndez, esa misma tarde, volvió a reírse porque un perro le ladró. Sentí un frío interno que no venía del clima. En esa zona había una secundaria técnica, un edificio de bloc sin pintar, patio grande, banderas deshiladas. Por orden superior íbamos a dar presencia y hablar de disciplina. En la tercera visita noté que los alumnos evitaban mirar a Méndez como se evita mirar al filo de un machete. No era respeto, era instinto. Un maestro me hizo un gesto discreto, como pidiendo que yo estuviera atento, y no dijo más. En el baño del fondo vi a una niña sentada en el piso, abrazando su mochila. No lloraba, respiraba despacio, como si no quisiera hacer ruido. Me acerqué con calma, le pregunté si estaba bien. No contestó. Cuando levanté la vista, Méndez estaba al final del pasillo, quieto, mirando, con esa sonrisa de dueño. La niña se encogió aún más. Ahí entendí que el miedo puede ser una orden que se transmite sin palabras. Esa noche me tocó guardia en el campamento. Dejamos el radio encendido por si había reporte de movimiento. Cerca de las 2 de la mañana, el aparato soltó interferencia y luego una carcajada. No era cualquier risa, era la de Méndez, idéntica, pegada al oído. El sonido duró unos segundos y regresó la estática. Me quedé inmóvil. Revisé frecuencia, cables, antena. No había transmisión registrada. Nadie había hablado. Y, aún así, el sonido me había encontrado. Al principio intenté convencerme de que era una coincidencia, que el radio captó algo de otra banda. Pero se repitió 3 noches seguidas, siempre en el mismo horario, siempre igual de cercana. Empecé a vigilar a Méndez. Noté que después de las 10 salía solo, bajaba por el camino de la barranca y regresaba más tarde con las botas pesadas, con ese lodo viejo que nunca perdía. Una madrugada lo seguí a distancia, sin pensar demasiado, solo movido por una inquietud que no me dejaba estar quieto. Lo vi detenerse frente a una bodega abandonada donde antes guardaban fertilizante. Se quedó afuera, como esperando.
Del interior llegó un golpe sordo, luego otro, y después la carcajada, la misma, como si el lugar la amplificara. No me acerqué más. No fue cobardía de combate, fue una certeza, si cruzaba esa puerta, ya no habría vuelta. Al día siguiente supe que una alumna no volvió a su casa. Tenía 13 años y se llamaba Mariana. Su mamá llegó a la escuela con el rostro quebrado, pidiendo ayuda a cualquiera que la mirara. Los mandos ordenaron búsqueda. Caminamos el monte, tomamos fotos, levantamos un reporte. Todo correcto en papel. Nada real en el fondo. En un arroyo hallaron la mochila de Mariana. Adentro había un cuaderno con hojas arrancadas. La imagen me golpeó más que cualquier escena de operativo. Alguien había tenido tiempo de decidir qué borrar. Esa tarde escribí un informe fuera de la ruta normal. No acusé con nombre completo, porque en una unidad eso es firmar tu sentencia, pero dejé claro que había traslados sin registro, civiles entrando al retén, y que un elemento específico estaba ligado a esas irregularidades. Se lo entregué a un teniente que aún creía en el reglamento. 2 días después Méndez ya no estaba. Dijeron que lo reasignaron a otra comisión. Nadie explicó. Nadie preguntó. Esa noche, por primera vez en semanas, el radio no se burló de mí. Pensé que todo terminaría con la fórmula habitual, mover a un hombre para esconder el problema y dejar que el tiempo haga el resto. No terminó. Meses después, ya en otro cuartel, guardé mi radio personal en el casillero. Una madrugada lo prendí por costumbre para escuchar una frecuencia de práctica y eran las 2 y algo. El aparato crujió y apareció la carcajada, nítida, como si alguien estuviera dentro del metal. Lo apagué de golpe. Aún así, sentí que el sonido quedaba pegado al aire. Al día siguiente un soldado nuevo comentó que oyó risas en el dormitorio, que pensó que era broma. Nadie le creyó. Yo tampoco quise creerle a mi propia memoria. Pedí mi baja y me fui a Saltillo, lejos de los retenes y de los caminos sin nombre. Busqué una vida común, trabajo de seguridad privada, horarios normales. A los pocos meses llegó un sobre sin remitente. Adentro venía una pulsera de Shakira azul y una hoja arrancada de cuaderno. La letra era apretada, infantil, pero firme. Si alguien encuentra esto, dígale a mi mamá que no me fui. El de lunar se ríe cuando me caigo. Dice que aquí nadie oye. En una esquina, escrito pequeño, estaba el nombre, Mariana. No supe quién me lo mandó ni cómo llegó hasta mí. Pensé en llevarlo a una autoridad, pero recordé la brecha, el libro sin tinta, la palabra entrega dicha como trámite. Guardé la hoja en un libro y la pulsera en una caja, como se guardan las cosas que pesan más de lo que caben. Desde entonces, cada cierto tiempo, mi teléfono amanece con una nota de voz que yo no grabé. Dura 7 segundos. No trae palabras. Solo esa carcajada breve, seca, idéntica. Cambié de número, cambié de aparato, y vuelve. Apago el teléfono antes de dormir, y aún así, en la madrugada, la pantalla aparece encendida como si alguien lo hubiera tocado. No sé si es culpa, si es castigo o si es algo que se alimenta de lo que uno permite por miedo. Solo sé que hay sonidos que se quedan viviendo en la gente y otros que se cuelan en el metal, en los cables, en la noche, hasta encontrarte. Si alguna vez oyes una carcajada en un aparato apagado, no intentes entenderla. A veces lo peor no es que te escuchen, es que te contesten. Brillo errante. Jamás olvidaré la tarde del 3 de mayo de 2019, cuando Servicio de Inteligencia me notificó que mi pelotón de transmisiones sería adjunto a un grupo de reconocimiento químico-biológico. Teníamos órdenes de establecer un cordón de vigilancia en una franja desértica del norte de Coahuila, a menos de 30 kilómetros del río Bravo. Desde marzo los rancheros de la zona reportaban un olor metálico en el aire, jaquecas repentinas y la muerte súbita de chivas y venados. Los medidores civiles marcaban picos anómalos de radiación gamma sin fuente identificable. Al amanecer siguiente subimos a los HMMW con detectores Geiger, máscaras NBQ y raciones para 10 días. Nada indicaba aún que aquella misión rompería para siempre la frontera entre lo tangible y lo imposible. Montamos el campamento en una hondonada pedregosa, lejos de los últimos sembradíos. A simple vista el paisaje parecía inerte, dunas pálidas, nopales resecos y un silencio tan compacto que retumbaba en los oídos.
Al coronar el sol me asignaron a la torre de observación junto con el soldado de la cruz. El aire quemaba la piel, aún así, el contador Geiger apenas vibraba. La primera noche pasó sin contratiempos, apenas iluminada por la neblina lechosa de la Vía Láctea. El único sonido constante provenía del capitán Morales, quien se alejaba cada tanto para fumar entre los mezquites. En el batallón todos sabían que sus camel suaves eran inseparables de su uniforme. La segunda noche transcurría con la misma monotonía hasta las 2:47. Registraba las coordenadas de una ronda cuando el cielo estalló en un fulgor imposible. 4 resplandores horizontales rasgaron las nubes bajas como si alguien hubiese partido el aire con espadas de luz. No eran relámpagos. Cada destello poseía un brillo sólido, denso, saturado de color puro. Primero se encendió un rojo carmesí que ardió sobre la Sierra del Burro, luego lo reemplazó un azul eléctrico tan intenso que me nubló la vista, enseguida un amarillo casi blanco, y por último un verde venenoso. No hubo trueno, ni vibración en la tierra. Solo un silencio nuevo, el de los insectos que dejaron de cantar, el del corazón que se me detuvo un compás. 20 minutos después distinguimos una silueta que avanzaba desde la línea donde se extinguieron los resplandores. Bajamos del puesto con el fusil en guardia, pero relajamos el seguro al reconocer el contorno alto y delgado del capitán. Avanzaba sin prisas, con la mano izquierda a la altura del pecho, como si protegiera algo invisible. Al aproximarse percibí un olor acre, parecido a ozono quemado. Le pregunté si todo estaba bien, no respondió. Sus pupilas reflejaban la luz de la linterna con un brillo fosforescente, idéntico al de un felino cruzado por los faros de un coche. El cabello, que horas antes era negro azabache, aparecía mechado de gris como si el tiempo hubiera pasado sobre él con furia. Se detuvo frente a mí, me observó de arriba a abajo y, sin articular palabra, fue directo a su tienda. A la mañana siguiente el capitán no salió al pase de lista. Lo encontramos sentado en su catre, la mirada fija en la lona, las manos crispadas sobre una cajetilla cerrada. Ya no encendió un cigarro en toda la jornada. Las órdenes se redujeron a murmullos, apenas gestos. Cuando le ofrecimos agua dijo apenas un no casi imperceptible. Esa misma tarde, sin que ninguno diera la voz de alerta, los contadores empezaron a zumbar con una cadencia irregular. Las agujas rebasaron niveles seguros solo alrededor de la tienda de campaña de Morales y, de forma aún más extraña, bajaban a cero en cuanto él se movía a otro punto del campamento. Era como si las partículas le obedecieran, orbitándolo. La tercera noche me correspondía patrullar el perímetro interno. A las 01:30 vi que el capitán abandonaba su carpa y caminaba hacia el norte, dirección contraria a los vehículos. Lo seguí a distancia. No llevaba fusil, solo la cantimplora colgada al cinto. Tras 10 minutos se detuvo en una llanura desnuda salpicada de costras de sal. Se arrodilló y hundió los dedos en la tierra. Cuando alcé los binoculares mis piernas flaquearon, la arena alrededor de sus manos se oscurecía y vibraba, aglutinándose, hasta formar un círculo perfecto del tamaño de una mesa. Un resplandor verdoso emergió desde abajo, proyectando sombras que giraban en espiral en torno a su cuerpo. Sentí un mareo brutal, como si el suelo tratara de aspirarme. Regresé trastabillando, no conté nada porque supe que nadie me creería y, además, temía quedarme solo con aquel secreto. El cuarto día los animales carroñeros, normalmente abundantes, desaparecieron y el campo olía a cobre húmedo. Uno de los radiólogos detectó isótopos que no aparecían en los manuales de la Sedena. Esa tarde llegó un jeep con 2 civiles de chaleco plomado y una caja sellada con el logotipo de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Conversaron aparte con Morales, no escuché sus palabras, pero el capitán les entregó un puñado de tierra envuelto en plástico. Vi a uno de los forasteros sacar un frasco de vidrio, abrirlo con cuidado y aspirar el polvo, como si evaluara un perfume. Sus pupilas parecieron dilatarse y sonreía con una satisfacción que helaba la sangre. Partieron al anochecer sin despedirse. La tensión se volvió insoportable. Nadie dormía, las máquinas contadoras chirriaban a un compás que ya sonaba a condena. El quinto día, durante la hora más ardiente, el sargento Segundo Robles se atrevió a requisar la tienda del capitán. Yo lo acompañé. Dentro hallamos el catre perfectamente tendido y, junto a la almohada, un cuaderno empapado en sudor. Las páginas estaban cubiertas de símbolos triangulares trazados con carbón, todos idénticos, repetidos cientos de veces. No encontramos ropa, ni cartuchos, ni la pistola de cargo. Cuando Robles intentó arrancar una página, el cuaderno se deshizo en polvo gris que olía a azufre.
Aquella noche el cielo permaneció sin estrellas. Una bruma opaca subió desde la tierra como si el desierto respirara. Las agujas del reloj parecían pegadas, juraría que el tiempo avanzaba a saltos. A las 2:11 el capitán salió de su tienda envuelto en aquel velo de neblina y se dirigió hacia el este. 3 soldados y yo lo seguimos. A cada paso crecía un zumbido que no provenía de ningún motor, era más bien la resonancia grave de un diapasón gigante vibrando en el centro de la cabeza. Pasamos un lecho seco y llegamos a un cráter poco profundo, liso como un espejo. Allí las piedras parecían derretidas. Morales se colocó en medio, alzó los brazos y comenzó a hablar en un idioma sin vocales, una secuencia de chasquidos y rugidos que retumbaba contra mi esternón. El cráter se iluminó en los mismos colores de aquella primera noche, pero esta vez los haces emergían desde el subsuelo y se precipitaban al cielo. Todo el cuerpo me dolía y olía a cabello quemado. Robles intentó acercarse, de inmediato toda la luz verde se concentró sobre él y lo levantó del suelo. Su uniforme se pegó a la piel, vi sus huesos delinearse en un resplandor fosforescente. Cuando la luz se apagó, su cuerpo cayó inerte, carbonizado, quebradizo como una vaina seca. Quise gritar, pero la voz estaba atrapada detrás de los dientes. El capitán giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos ya no contenían iris ni esclerótica, apenas 2 orbes de mercurio líquido que reflejaban nuestra propia figura deformada. Comprendí que el hombre que había sido nuestro superior no existía, en su lugar quedaba un receptáculo antiguo y hambriento. No recuerdo cómo volví al campamento. Solo sé que amanecí en el interior de un vehículo de transporte, temblando. A mi alrededor quedaban pocos hombres, la mayoría había desertado durante la madrugada. Para el mediodía aparecieron helicópteros de la Fuerza Aérea con personal vestido de material aluminizado. Nos ordenaron evacuar en silencio y entregar cualquier equipo de medición. Sellaron el perímetro con postes de acero que abrían cada uno una nube de chispas lilas al clavarse en el suelo. Nos hicieron firmar declaraciones de confidencialidad y, en mi caso, me enviaron de regreso a Saltillo con una baja médica por estrés agudo. Han pasado 6 años. Las radiografías aún muestran una sombra sobre mis pulmones que ningún especialista ha sabido nombrar. Tengo pesadillas donde vuelvo a sentir el zumbido y un brillo rojo me atraviesa el cráneo. A veces despierto sudando hierro, con el sabor de las baterías en la lengua. Nadie ha vuelto a hablar del capitán Morales, la institución lo dio por desaparecido. Cada tanto escucho rumores de campesinos que juran ver una figura de uniforme desgastado, caminando en la línea donde el desierto se ondula, dejando tras de sí huellas que se descomponen en polvo fosforescente. Cuando miro al norte en las noches limpias y, por un instante, una chispa verde corta la oscuridad, bajo la vista de inmediato. No quiero que mis ojos reflejen la misma luz. Sé que, donde sea que aquel brillo habite ahora, guarda mi nombre en su cuaderno de ceniza y espera pacientemente a que la radiación de mis sueños vuelva a señalarle el camino. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias y nos vemos en el próximo relato.